como hablaba de estas emisoras que nos mantienen entretenidos la vista y los oídos con material evangelístico. Ahora, los invito a que nos hagamos una pregunta. La pregunta que podemos hacer en este momento es, ¿y dónde queda la predicación de la palabra del Señor en la iglesia? ¿Dónde queda? En una iglesia que se ha convertido en un lugar para entretener al pueblo cristiano. ¿Dónde está la predicación? Se percibe hoy en día esa predicación como algo aburrido y poco entretenido. Se le da más atención al tiempo de la alabanza, entre comillas, a la escuela dominical o inclusive se ha reemplazado por obras de teatro muy descriptivas o películas evangelísticas que ilustran a las personas acerca de la persona de Jesucristo. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Amados hermanos, pero resulta que en todo lo anterior, lo que no hemos tenido en cuenta es que toda esa información está llegando sin ningún tipo de filtro. Porque como usted accede con un solo clic, usted no tiene ningún filtro. El planeta Tierra, por si usted no lo sabía, tiene una capa de ozono, ¿cierto? ¿Para qué esa capa de ozono? Para que la radiación del sol no nos calcine. ¿Sí sabían ustedes eso? Y ya hay lugares donde hay orificios en la capa de ozono. Entonces, preocupémonos un poquito, ¿no? El agua que tomamos necesita ser filtrada, ¿cierto? ¿O quién va en este momento a un río y va y saca una deliciosa vaso de agua y se lo toma directamente sin filtrar? Yo creo que difícilmente lo haremos hoy en día. Hasta el café. Ya poco se prepara como lo hacía la abuela, en la olleta. ¿Se acuerda? Que era el café. Yo me acuerdo que mi abuela tenía la olleta del café, ponía a hervir el agua y le echaba 2 o 3 cucharadas de café. ¿Y qué decía? ¿La dejaba qué? A sentar. Espere a que se asiente, mijo, decía. Espere a que se asiente, mijito. ¿Sí? Le echaba un chorrito de agua fría para que se asentara más rápido y ahí tenía su café. Hoy en día se requieren filtros para el café, máquinas especiales. ¿A quién le gusta el café? La prensa francesa, ¿sí conocen la prensa francesa? Prepara un café delicioso, ¿sí? Entonces, esos filtros se tienen que utilizar para preparar el mejor café posible. ¿Será que, amados hermanos, pasando en este momento a lo que acabamos de leer en la palabra del Señor, será que si Pablo insta, y hablando acerca de la predicación, será que si Pablo insta a Timoteo a predicar la palabra y de la manera como lo hace, será porque se trata de una tarea menor? Es la pregunta. Porque ¿por dónde debe estar filtrada nuestra vida? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Hasta lo que vemos debe estar filtrado por la palabra de Dios. ¿O es que usted los programas de televisión, antes de pasar el canal, le pide al Señor que le guíe en lo que va a ver en la televisión? Porque estamos inundados de información. Mis amados hermanos, la tarea de la predicación de la palabra del Señor es un llamado que reviste suma importancia para Dios. Es la forma en que Dios permite compartir el Evangelio, revelando su verdad y su propósito. Sería un buen inicio preguntarnos el significado de la palabra predicar, ¿cierto? Es lo que haríamos cotidianamente. Bueno, si vamos a hablar de predicación, ¿qué significa predicar? Y si vamos entonces al griego, encontramos que el término keruso significa proclamar, predicar, pregonar. Eso significa la palabra que está expuesta en este texto. Cuando Pablo le dice a Timoteo en el versículo 2 que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, está utilizando este término, keruso, que significa proclamar, predicar, pregonar. Pero como lo que estamos buscando el día de hoy es saber, es el propósito por el cual Pablo hace este llamado enfático a Timoteo, vamos a revisar nuevamente el texto. Dice la palabra del Señor:
Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta es la versión Reina Valera del 95. Vamos a revisar la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, continúa con el versículo 6. Ahorita más adelante revisamos la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En los versículos 1 y 2, amados hermanos, vemos claramente cuál es el llamado que hace Pablo a Timoteo, el cual es que prediques la palabra. Por lo cual he titulado este mensaje, Predica la palabra de Dios. Y vamos directamente, amados hermanos, al primer punto, que es la naturaleza del llamado a predicar. Y está en el versículo 1. Dice la palabra del Señor, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Durante el desarrollo de las cartas de Pablo, ha usado él siempre un lenguaje muy familiar y de confianza y de aprecio a Timoteo. Siempre ha usado un lenguaje familiar. En 2 Timoteo capítulo 1 versículos 1 y 2 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Lo llama hijo. Y en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero amados, en este momento de la carta, Pablo utiliza un lenguaje de rogativa, poniendo además a Dios Padre y a Dios Hijo Jesucristo como testigos de este llamamiento, entendiendo que no es un capricho de mentor, como dirían hoy en día. Hoy en día ya no dicen es el pastor, es mi mentor. Hasta en eso ha cambiado hoy día la iglesia. Sino que es en obediencia a Dios mismo. Ese llamado que hace Pablo es en obediencia a Dios mismo. De ahí la importancia del llamado que le está haciendo Pablo a Timoteo. No es un llamado natural, es un llamado sobrenatural. Por eso la actitud de rogativa, te suplico encarecidamente. No se lo deja a su libre albedrío. Bueno, por si se le ocurre o si de pronto tiene la buena voluntad de hacerlo. Te lo suplico encarecidamente. Ese es el primer punto, la naturaleza del llamado a predicar, que no es un llamado natural de hombre, es un llamado sobrenatural de parte de Dios. Vamos al segundo punto, que es ¿cuál es el contenido de la predicación? Y vamos al versículo 2, la primera parte. Dice, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Pero lo primero que le dice es que prediques la palabra. Evidentemente, el contenido de la predicación es la palabra de Dios. Esa palabra que Timoteo conocía desde la niñez. Citando la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14.
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le recuerda a Timoteo de dónde aprendió él las sagradas escrituras. Esto nos permite comprender que el centro de la predicación es la palabra de verdad, que es Cristo. Timoteo desde niño aprendió de su mamá y de su abuela la palabra, el Antiguo Testamento, y de Pablo lo que había recibido, el Evangelio de Jesucristo. De aquí nosotros podemos entender que toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de una sola verdad: Jesucristo. Toda palabra, toda predicación que no hable de Cristo es una palabra que es como címbalo que retiñe. Entonces, amados, entendiendo que toda la palabra de Dios en su extensión expresa las verdades de la maravillosa obra de Jesucristo, eso es lo que debemos entender. Que toda la palabra de Dios nos habla de Jesucristo. El pastor Sugel Michelén, en su libro De parte de Dios y delante de Dios, cita al pastor Thomas Watson. Dice: fue por los oídos que perdimos el paraíso, cuando nuestros primeros padres escucharon a la serpiente, y es también por los oídos, por escuchar la palabra predicada, que alcanzamos el cielo. Entonces, es por escuchar la palabra predicada, pero además de todo es por estudiar esa palabra predicada, porque ¿qué palabra se va a predicar si no se estudia? ¿Cierto? ¿Será que nosotros vamos a presentar una evaluación sin haber estudiado? Bueno, algunos lo hacen, pero creo que el resultado no es el mismo si se ha estudiado. Todo lo que se predique en el púlpito que no tenga como base la palabra de Dios es vana palabrería. Es más, el centro de la Biblia es Cristo. Por tanto, el centro de la predicación debe ser Cristo. Yo estuve leyendo un poco algo acerca de Charles Spurgeon. Sí sabemos quién es Charles Spurgeon. Esa biografía rápida que leí decía que él hacía 10 predicaciones cada semana durante 36 años. ¿Cuántas semanas tiene el año? 52. O sea, 520 predicaciones en un año. No sé si él tomaría vacaciones, no, la verdad no le pregunto. Pero pongamos que 50 predicaciones, ¿qué? 50 semanas, 500 predicaciones. En 36 años, ¿cuántas veces cree usted que predicó Charles Spurgeon? Increíble, ¿verdad? Y nosotros muchas veces nos incomodamos porque la predicación hoy el domingo se está demorando un poquitico más de la cuenta, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, fíjense la importancia que tiene la predicación. Hoy en día los púlpitos los están retirando de la iglesia. ¿Sí se ha dado cuenta que los han cambiado por plataformas? Donde el que brilla no es Cristo. ¿Sí se están dando cuenta de eso? ¿Por qué no volvemos a traer el púlpito a la iglesia? Bueno, gloria al Señor, aquí lo hacemos. Bendito sea mi Señor. Pero sería interesante pensar en eso. Por allá en la época de la Reforma, y voy a hacer este breve paréntesis, en esa época lo que hacía, y bueno, sigue haciendo la Iglesia Católica, es tener el altar, ¿cierto? Donde en cada misa hacen un sacrificio, ¿cierto? En la época de la Reforma lo que se hizo fue cambiar ese altar, esa mesa de altar, por el púlpito donde predomina
la palabra del Señor predicada, cuyo centro es Jesucristo. Y ese es el ánimo que tiene hoy día, que volvamos a recuperar la predicación fiel a la palabra de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, qué bueno es que nosotros entendamos la importancia que tiene la palabra del Señor en la predicación. Y es que es tan importante eso que necesitamos recuperar la persona de Jesucristo en cada predicación que nosotros hagamos y en cada predicación que nosotros escuchemos. De ahí que nuestros oídos deben ser afinados. Los músicos cantan, ¿cierto? O tocan un instrumento. ¿Qué pasa cuando no están afinados esos instrumentos? No suena lo mismo. Bueno, hay personas que no perciben eso. Suene como suene, no importa, ¿cierto? Pero lo importante de nosotros afinar el oído es que cuando estemos escuchando una canción nos damos cuenta a quién está exaltando esa canción. Y cuando estemos escuchando un mensaje vamos a darnos cuenta a quién está exaltando ese mensaje. De ahí la importancia que afinemos nuestros oídos, no como lo que va a pasar más adelante en este mensaje. Ahora, entendiendo cuál es el contenido de la predicación, vamos a ver cuándo y cómo realizar esa predicación. Y lo vemos a continuación de ese versículo 2. Entonces veníamos diciendo que es importante que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces nos dice aquí el apóstol Pablo que instes a tiempo y fuera de tiempo. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Amados, el llamado es a predicar en todo tiempo y a estar preparados siempre para compartir el Evangelio de Jesucristo. No solo para compartir la palabra, sino para conocer a Cristo. Porque es que nosotros debemos estar preparados en todo tiempo. Yo me acuerdo que mi papá, él era profesor, era educador. Y yo le preguntaba, bueno papá, ¿y por qué los profesores hacen así quizzes al azar? Sí, pastor, usted me responderá ahorita. ¿Por qué hacen quizzes al azar? Yo no entiendo. Entonces él me decía, porque es que un estudiante debe estar preparado en todo momento. Ah, vea pues. Entonces eso quiere decir que yo tengo que estudiar más. Sí, señor. Bueno, lo haré. Necesitamos estar preparados, porque es que no sabemos en qué momento se nos va a presentar la oportunidad de predicar. Porque, amados hermanos, la predicación no se desarrolla solamente aquí en el púlpito. Aquí estamos hablando de Timoteo. Aquí estamos, Pablo le está hablando a Timoteo y le está hablando del ministerio de la predicación en la iglesia, en el púlpito. Pero usted y yo, amados hermanos, estamos llamados a predicar el evangelio donde quiera que sea, porque el Señor así lo demanda. Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar preparados para predicar el evangelio donde sea que vayamos. No sé si a usted ya le ha pasado. ¿O será que esa persona que usted encuentra en el bus, usted cree que es pura coincidencia? ¿O esa persona que lo llama pidiendo consejo, usted cree que es porque se le ocurrió o porque usted es muy buena gente? No, señor, esas son oportunidades que Dios le da a usted o que nos da a nosotros para poder presentar a Cristo. Entonces, necesitamos estar preparados no solo para la predicación, sino para conocer a Cristo. Resulta, amado hermano, que el pastor John MacArthur comparte en uno de sus sermones, un predicador del Evangelio, dice, nunca estudié la Biblia para preparar un sermón, sino que estudié la Biblia para conocer a Dios. Y añade además, aun si nunca hubiera predicado, el privilegio de estudiar la palabra de Dios ha moldeado mi vida. ¿Se imagina usted?
aun si nunca hubiera predicado. ¿Cuál es el privilegio? ¿El privilegio es predicar? ¿O el privilegio es estudiar la palabra de Dios? Y usted y yo debemos sentirnos privilegiados por eso. Porque hay países donde tener una Biblia se convierte en un delito que es castigado con muerte. Y nosotros a veces tenemos 2 o 3 Biblias en la casa y allá están, abiertas en el Salmo, ¿qué? Es Salmo 91. Entonces, hermanos, necesitamos alimentarnos permanentemente de la palabra de Dios y debemos tomar ese alimento directamente del plato que es la Biblia. Amén y gloria al Señor por todos los libros que nos ayudan a profundizar un poco más en la palabra del Señor, escrita por personas temerosas del Señor y que siguen fielmente el texto de la palabra de Dios. Pero la palabra, el plato principal que nosotros debemos buscar diariamente es la palabra de Dios, es la Biblia. Y debemos tomar ese alimento directamente. Gloria al Señor también por los programas radiales, gloria al Señor por los videos, por todo lo que nosotros podemos encontrar, todo ese material maravilloso y bien editado, bien desarrollado para el pueblo de Dios. Pero alimentémonos de la Biblia, hermano. Alimentémonos de la palabra del Señor. Ese es el mejor filtro para saber si lo que estamos escuchando o viendo es conforme a la palabra de Dios. Entonces, si usted está estudiando la palabra de Dios permanentemente, pues cuando usted, lo que hablábamos hace un instante, cuando usted escucha una canción, cuando usted escucha un mensaje, cuando usted ve a un predicador, ese predicador que a usted le gusta, entonces usted ve esa predicación y aunque le guste el predicador, si usted ha estudiado, usted dice, ese pedacito no es muy doctrinal, que digamos. Esa parte no está ajustada a la palabra de Dios. Entonces ahí usted ¡pum!, prende una alarma. ¿Quién tiene carro o moto acá? Se prenden testigos, ¿cierto? Se está acabando la gasolina, se prende el testigo. Si usted no le presta atención, en un momento se apaga. Se recalentó el motor, se prende el testigo. Y si usted no le presta atención, se fundió el motor, ¿cierto? Entonces, es importante prestar atención a eso. Pero, ¿en qué forma se prenden las alarmas? ¿En qué forma? Cuando usted estudia la palabra. Cuando estudiamos la palabra. Pero si no lo hacemos, ese predicador, vea, puede ser, descubre el campeón que hay en ti. ¿Sí? O firmes como qué, como talón de oso. Entonces puede ser el predicador más espectacular que usted vea en tarima. Pero si usted encuentra y ha estudiado en la palabra del Señor la verdad del Evangelio de Jesucristo, usted no se va a dejar engañar. Se lo garantizo. Pero todo tiene que pasar por este filtro. Acuérdese del café, el filtro, la prensa francesa. Acuérdese del filtro, acuérdese de la capa de ozono. No se deje calcinar. No se deje calcinar por doctrinas erróneas. No se deje calcinar por doctrinas baratas. Lo más valioso está aquí, en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, que estemos dispuestos a tomar de ese plato todos los días, para que de esa forma no seamos engañados y estaremos siempre preparados para compartir el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿en qué forma predicar? Ya vimos cuándo, ¿no? En todo tiempo. ¿En qué forma predicar? La palabra del Señor dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿en qué forma predicar? Dice aquí el apóstol Pablo, volvemos al versículo 2,
que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice además, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué le está diciendo? Hay varias cosas que dice. Entonces, ¿en qué forma va a predicar? ¿O qué se va a lograr con la predicación? Redarguye, reprende, exhorta. ¿Con qué? Con paciencia y doctrina. Son 5 elementos. ¿Qué se logra con la predicación? Con una predicación adecuada. Redarguir el corazón. Reprender al pecador. Pero además, ¿qué? Exhorta. ¿Qué significa exhortar? Hacer un llamado de atención. ¿Con toda qué? ¿Será que se debe utilizar el púlpito para dañar a las personas? No. ¿Con toda qué? Paciencia. ¿Será que a veces nos falta paciencia? Muchas veces. Con toda paciencia. ¿Y con qué? Con doctrina. Punto importantísimo en el proceso de predicación. Porque ¿de qué otra cosa más vamos a predicar sino de la doctrina del Evangelio de Jesucristo? ¿De qué otra cosa vamos a predicar o cuál otra cosa puede ser el centro de la predicación que no sea Cristo mismo? Cualquier otra cosa que sea, se pierde totalmente la naturaleza de la predicación. Se estaría haciendo otra cosa. Se estaría dando una enseñanza, se estaría haciendo una muy buena conferencia de valores, podría ser. Se estaría enseñando algún elemento de paternidad, se estaría enseñando de pronto elementos para que mejores tus finanzas, se estaría enseñando de pronto en qué forma o qué elementos hacen parte de una oración eficaz, ¿sí? Pero no se estaría predicando el Evangelio de Cristo. Es más, en muchas ocasiones se saca a Cristo de la ecuación de la predicación y se pone en su lugar al mismo predicador o a la audiencia. Entonces ahí es donde nos dicen y empiezan a lanzar declaraciones o, o, sí, declaraciones que no corresponden en nada con la palabra de Dios. Entonces, en estos días hablaba yo con unos amigos muy queridos y recordaba que me decían, en la forma como escuchas orar a alguien te das cuenta si lee o no la palabra de Dios. ¿Cierto, queridos amigos? Es más, con la fluidez con que hace la lectura se da cuenta usted si la persona tiene un hábito de lectura permanente de la palabra de Dios, especialmente en esos nombres como complejos, ¿cierto? Entonces, mire, hermano amado, yo le estoy invitando a usted en esta mañana a que usted mismo se siente con usted mismo y diga en la presencia del Señor y diga, Señor, yo necesito que me ayudes. Yo necesito que me ayudes a estudiar la palabra. Yo necesito que me ayudes. Sí, bueno, Señor, no sé ahorita si mi llamado es predicar en el púlpito, no lo sé todavía, pero por lo menos ayúdame a estudiar la palabra de Dios como corresponde para obtener lo principal que es el conocimiento de Dios. ¿Mm? Por tanto, amada iglesia, si lo que nosotros predicamos es la palabra de Dios, esa misma palabra que sale de nuestra boca es la que se encargará de hacer la tarea por nosotros. La tarea que encomienda Pablo a Timoteo, que ¿cuál es? Redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Porque es la palabra la que hace todo, es la palabra de Dios, no su palabra, o sea, no es la palabra del predicador, es la palabra de Dios. Esa es la que hace todo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Pero no es la palabra que el predicador pronuncia, no es la declaración que el predicador está haciendo sobre ti. No es lo que el predicador te haga repetir, tampoco. Sino es la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Esa es la que hace la obra. ¿De dónde proviene nuestra doctrina? Pues de la misma palabra de Dios. Nuestra doctrina es Cristo, amados hermanos, no hay otra doctrina. Cristo. Esa es nuestra doctrina. Ahora,
Ya vimos la instrucción, la naturaleza del llamado. Ya vimos cuál es el llamado, o sea, qué es lo que va a hacer, predicar. Y ya vimos cuándo y cómo predicar. Ahora, vamos a ver el por qué predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Vamos a los versículos 3 y 4 del capítulo 4 de 2 Timoteo. Dice la palabra del Señor: pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay una versión que dice que se volverán a los mitos. Entonces, vendrá ese tiempo. Advierte Pablo acerca de lo que está por ocurrir con la iglesia debido no a que llegarán falsos maestros de afuera, sino que la misma iglesia, a causa de su lejanía de la palabra, iba a despertar esa intolerancia a la doctrina sana que hay en el Evangelio de Jesucristo. Yo no sé si usted escuchó esto, pero yo le invito a que lo piense. Que esos maestros no llegarán necesariamente de afuera, sino que van a ser producidos por la misma iglesia. ¿A causa de qué? De la lejanía que tiene el pueblo de Dios de la palabra de Dios. Imagínese. Entonces, porque es que Pablo lo dice muy explícitamente, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Y usted por qué cree que no la van a soportar? Porque no están familiarizados con la palabra de Dios. No soportarán la doctrina, sino que teniendo comezón de oír, eso quiere decir que les incomoda la predicación de la sana doctrina, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. O sea, de la misma iglesia van a salir esos que han tenido comezón de oír y van a llamar a otros para que escuchen lo que ellos tienen, que se acomoda a lo que ellos quieren oír. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas o a los mitos. Mire lo que dice esta versión. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Esto es Nueva Traducción Viviente. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Imagínese usted. ¿Sabe por qué ocurre eso? Eso es producto de la lejanía, de alejar la palabra de Dios de los púlpitos y de alejar la palabra de Dios de mi vida personal cotidiana. Entonces, se está leyendo el periódico, sí, usted está leyendo ¿cómo se llama? El Twitter, y ahora hay otra red social, ¿Threads? ¿Cómo es que se llama? Bueno, Trends, algo así. Es, bueno, del señor Mark Zuckerberg. Entonces, eh, usted lee esos tweets, y sabe una cosa, usted aquí lee la Biblia y la puede seguir leyendo durante toda su vida, y cada vez que usted la lee va a seguir encontrando riqueza en la palabra. ¿Sabe cuántos caracteres tiene un tweet máximo? 140. Y se acabó el tweet. Ahora que usted siga leyendo otras cosas, es diferente. Pero usted aquí encuentra una riqueza que no la encuentra en ningún lugar. La riqueza de la palabra de Dios. Que usted la puede seguir leyendo. Mire, yo escuchaba al pastor John MacArthur y él decía que lleva más de 50 años de ministerio. Él entendió su llamado a los 18 años cuando tuvo un accidente con su papá. Y el papá falleció en ese accidente. Y él a partir de los 18 años entendió que su llamado era predicar la palabra de Dios con la Biblia que el papá le había regalado. Y de eso han pasado más de 50 años. Y él dice, yo sigo encontrando riqueza en la palabra de Dios y la leo todos los días de mi vida. Imagínese usted.
Yo tengo 47 años y no sé si he leído la Biblia 4 veces completa durante toda mi vida, yo creo que es mucho. Entonces yo le invito a que comencemos a ejercer ese hermoso hábito de leer la palabra de Dios. Entonces, por eso es que es importante predicar la palabra de Dios. Advierte Pablo acerca de esto que está por ocurrir, hermanos. Esa es una advertencia, porque porque dice, pues vendrá el tiempo, llegará el tiempo, dice la otra versión. Y mire, si Pablo lo está diciendo desde esta época, que si no estoy mal, son como el año 62, 64 después de Cristo. Imagínese usted que han pasado 2000 años después de esto y ya lo está advirtiendo. Y la pregunta es, ¿será que en este momento ha llegado ese tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza? ¿Será que ya se está dando ese tiempo? ¿El tiempo en el que seguirán sus propios deseos? ¿El tiempo en el que buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír? ¿Será que ya está pasando ese tiempo? ¿Usted no ha visto en los comerciales, usted no ha visto en la televisión todo lo que se ve y todos los anuncios? Inclusive le invitan a usted a llamar a una línea telefónica y le invitan a usted a seguir a una persona por redes sociales para que esa persona le meta su doctrina falsa y errada del famoso descubre el campeón que hay en ti. O llega a Cristo para que todos tus problemas sean solucionados. Entonces, amados, estamos en esos tiempos. Estamos en los tiempos en que rechazan la verdad y se van tras otros mitos, se van tras otras creencias disfrazadas por el Evangelio. Entonces, hermanos, no soportarán la sana doctrina, no querrán escucharla, tampoco la enseñanza, tampoco la comida sólida, lo cual lleva a la inmadurez espiritual donde estaríamos expuestos a ser arrastrados por cualquier corriente que pase por el lado. Porque sabe una cosa que hace la palabra del Señor en su vida, le da madurez espiritual. Le da madurez espiritual. Entonces, no cualquier bus lo arrastra, no cualquier bus le sirve. Entonces, por más que el viento sople, porque el viento sigue soplando en la dirección que quiera, pero la palabra de Dios es la vela que a usted le permite direccionar el barco de su vida. Es la palabra de Dios. Entonces usted no va a ser arrastrado por cualquier corriente. Esto se debe, amados hermanos, fundamentalmente a que las demandas de la palabra son contrarias a los deseos y a las formas de pensar de las personas. Y este tiempo ha llegado hasta nosotros. Muchos de los que asisten hoy día a las iglesias no quieren doctrina, sino que buscan predicadores que les digan lo que quieren escuchar, que los entretengan con espectáculos religiosos, vacíos de contenido doctrinal. Amados, con demasiada frecuencia la Biblia es olvidada y los predicadores se convierten en actores que en algunos casos consiguen fama y llegan a ser considerados como celebridades. Llenan estadios, llenan salas de conferencias con personas ávidas por satisfacer sus propios deseos, utilizando declaraciones, renuncias y órdenes que poco se ajustan con lo anunciado por el precioso evangelio de salvación de Jesucristo. Poco de eso, poco de evangelio, mucho de carne, mucho de ser humano, mucho de espectáculo. Amada iglesia, de lo único que deberíamos estar ávidos nosotros es por satisfacer nuestra necesidad de Cristo y de conocerlo a través de su palabra. Esa debería ser nuestra avidez. Que así como nos entretenemos y nos dejamos llevar por 1 o 2 horas de Instagram o de televisión o inclusive de cosas aparentemente muy buenas como estar tan ocupado en nuestros diarios quehacer, el trabajo, los hijos, la familia y demás, que tuviéramos siquiera la voluntad
de sentarnos y tomar la Biblia en nuestras manos y decir, voy a pasar mis ojos por la preciosa palabra de Dios. Pero no solo mis ojos, porque mis ojos es el conducto por el cual pasa la luz, ¿cierto? Sino que esa palabra pase por mi mente, llegue a mi corazón y transforme mi vida, como lo compartía nuestra hermana Mari hace un instante. Que la palabra de Dios impacte mi vida y la cambie por completo. Entonces, hemos pasado por el por qué es que se debe predicar. Porque es que hay personas que preguntan, bueno, ¿y cuánto dura un sermón? No, pues no sé, tal vez unos 40 minutos, una hora cuando se extiende el predicador. Y pues, pero eso es como mucho tiempo, ¿cierto? Pero es que un domingo tiene ¿cuántas horas? Y usted queda, imagínese. Pues lo compartí hace un instante. Charles Spurgeon compartía 10 predicaciones a la semana. 10. Y yo no sé quiénes lo dirían las 10, ¿no? Porque yo me imagino que habían valientes que se sentaban las 10 predicaciones, ¿sí? Y ahora nos cuesta trabajo sentarnos una hora. Entonces pregunta, ¿será que vale la pena sentarnos a leer la palabra de Dios? Así como nos sentamos a leer los twitters de varios, o así como nos sentamos a trabajar, que es una actividad muy, muy, muy buena y muy loable. Hoy en día necesitamos realizar nuestro trabajo a diario, necesitamos dedicarle ese tiempo. Por supuesto que sí. No estoy diciendo que los otros quehaceres no sean importantes, pero la preeminencia la debe tener ¿quién? La palabra de Dios. La palabra de Dios es preeminente. ¿Mm? Ahora, muy bien. Hemos pasado por estas etapas y hemos llegado a saber el por qué predicar la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver cuál es la actitud que debe tener al predicar la palabra de Dios. Y está en el versículo 5. Dice la palabra del Señor, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué le dice? Tú sé qué, sobrio en todo. Aquí el llamado que Pablo hace a Timoteo es a mantenerse ajeno a la confusión y buscar mantener la mente clara en toda situación. Eso significa ser sobrio. Porque sobrio es lo contrario a ebrio. ¿Sí sabía usted? Entonces, sobrio, el llamado que hace es a mantenerse ajeno a la confusión y mantener la mente clara en toda situación. De esta forma podrá afrontar cualquier aflicción como en efecto lo hizo Timoteo. Así como Pablo soportó aflicciones, Timoteo también soportó aflicciones. ¿Gracias a qué? A estar sobrio. A tener la mentalidad correcta, que es lo que decimos hoy en día. La mentalidad correcta. Y lo vemos en un mundo donde la comodidad hace parte de los placeres y donde cada quien tiene su propia opinión y la defiende como su verdad. Se está patrocinando la confusión debido al auge, como lo decía al principio, de los múltiples canales de información. Se está patrocinando la confusión. ¿Por qué? Porque usted escucha diferentes puntos de vista y cada punto de vista dice que es verdad. Yo tenía un amigo que decía que lo más importante era tu opinión al respecto, que era más importante tu opinión o tu punto de vista que la verdad misma. Yo la verdad no compartía eso, porque la verdad es verdad. La palabra de Dios es verdad. Entonces, esa comodidad con la que nosotros hoy en día consumimos información nos está llevando a la confusión. ¿Sí? Hágase una pregunta. ¿A quién le gusta el arroz con pollo? A mí me gusta el arroz con pollo. ¿Sí? ¿Y qué haría uno si quiere aprender a preparar arroz con pollo? ¿Quién me enseña a preparar arroz con pollo? Pues hoy día existe el YouTube, ¿cierto? O Google. Y entonces usted googlea, como dicen hoy en día, cómo preparar un arroz con pollo. ¿Cuántas, cuántos resultados le salen? No hice el ejercicio, pero hágalo a ver cuántos miles de resultados le salen. Y cada resultado
le dice a usted que así es como se debe preparar, ¿cierto? Por lo tanto, hay miles de versiones de arroz con pollo. Lo mismo que arroz atollado. A mí me encanta el arroz atollado. Me gusta tanto que a veces me atollo con el arroz. Entonces, eso es lo que ocurre, que cada persona tiene su propia opinión. Cada persona considera en sí su propia verdad. Y ahí es donde está la confusión. Por eso, amados, necesitamos mantenernos en la verdad que es Cristo. En la verdad que es Cristo. Por eso la importancia de este filtro maravilloso que es la palabra de Dios para su vida. En todo lo que usted vea, en todo lo que usted consuma, en todo lo que usted vaya a hacer en su vida, ponga la palabra de Dios por delante. Hoy en día las aflicciones o el padecimiento son vistas generalmente como fracaso. Un padecimiento es sinónimo de fracaso y vivimos en un mundo donde la tolerancia al fracaso tiende a cero. Mi papá era matemático, entonces yo me acordaba de los límites, ¿cierto? ¿Eran límites? Carito que algo de límites vio en la universidad. Entonces decía que se tiende a cero. La tolerancia al fracaso tiende hoy día a cero. Los niños no quieren fracasar. ¿Sí? Mire, un bebé, ¿cuántas veces se levanta un bebé cuando se cae? Cuando tiene por ahí unos 10, 11 meses, que empieza a caminar. Se levanta las veces que sea necesario, porque él no entiende, él no sabe lo que significa la palabra fracaso. Para él es normal caerse y es normal levantarse. Lo que pasa es que usted y yo hemos sido influenciados en nuestra mentalidad y nos hemos creído la mentira de que el fracaso es sinónimo de echar para atrás, de que la aflicción es sinónimo de fracaso. Pues no, amado hermano. Yo le estoy viniendo a contar a usted que si Pablo pasó aflicción, si Timoteo pasó aflicción, nosotros ¿por qué no vamos a pasar aflicción? Si es que la misma palabra del Señor Jesucristo decía, en el mundo tendréis aflicción. Pero es que Él venció al mundo. Entonces tenemos solución a esa aflicción, ¿cierto? Él es nuestra solución a la aflicción. Entonces, amados, Pablo hace un llamado, perdón, a hacer obra de evangelista. ¿Qué significa evangelista? Evangelista no es el que va y llena el estadio Nemesio Camacho El Campín con no sé cuántas miles de personas. No, eso no, bueno, están haciendo una reunión evangelística. Pero evangelista es aquel que comparte el evangelio de Jesucristo. Entonces, Pablo le está diciendo a hacer obra, lo está llamando a hacer obra de evangelista, el cual esa obra, ese llamado, Timoteo lo conocía ya. ¿Sabe por qué? Porque él había acompañado a Pablo en su predicación del evangelio y en su ministerio de enseñanza. Por lo tanto, él sabía muy bien la naturaleza de ese llamado. Timoteo conocía la naturaleza de ese llamado, porque él había estado con Pablo. De ahí la importancia de las personas con quienes usted se rodea, de las personas que conocen el Evangelio, de las personas que estudian la palabra. Es importante rodearnos de personas que conocen la palabra del Señor, para que inclusive lo exhorten a usted por si usted de pronto, porque como somos seres humanos podemos caer en un error. Entonces, si usted está en un error, entonces inmediatamente esa persona que está alrededor suyo le dice, mira hermano, perdóname, pero la palabra de Dios dice esto, no lo que usted está diciendo. Nosotros en el equipo de predicación, nosotros nos reunimos permanentemente para revisar qué estamos nosotros predicando y si algo no corresponde a lo que dice la palabra del Señor, hacemos ese llamado de atención. Y el pastor me dice, venga hermanos, que aquí esta cosita no. Listo, pastor, muchas gracias. Dios le bendiga. Y aprende uno. Estamos rodeados de personas que conocen la palabra del Señor. Entonces, él sabía muy bien la naturaleza de ese llamado, que no iba a bastar solo con enseñar la palabra a los creyentes, sino también en alcanzar a los incrédulos a través de la extensión del reino de Dios.
por medio de la formación de nuevas iglesias donde aún no existieran. Ese era el llamado que Pablo le estaba haciendo a Timoteo. O sea, Timoteo sabía cuál era la visión. Él no iba solamente a predicar donde ya existía una iglesia, sino que él iba a llevar el evangelio de Jesucristo a aquellos lugares donde sabía que todavía no había llegado. Entonces, amados hermanos, estamos llamados a eso, no solamente a compartir la palabra de Dios entre nosotros, sino a dónde no ha llegado la palabra de Dios que yo pueda ir a llevarla. ¿A dónde no ha llegado? De esta manera y de esta forma poder ejercer el ministerio que corresponde al servicio que le ha sido encomendado, dedicando sus talentos al Señor y así no dejar nada sin hacer, sino cumplir a cabalidad con su llamado. Ese era el llamado que Pablo estaba haciendo a Timoteo, que usara sus dones, esos dones que Dios le había entregado a Timoteo para que ejerciera su ministerio y su llamado. ¿Y esto por qué? ¿Por qué Pablo estaba haciendo ese llamado a Timoteo? Porque él sabía lo que iba a ocurrir con su vida. Pablo ya sabía lo que iba a ocurrir con él. Y eso lo vemos en el siguiente punto, en los versículos 6 y 7. Ya vamos a llegar al versículo 8, pero necesitamos pasar por estos versículos. El sacrificio y la partida de Pablo. Pablo es consciente de que su vida está llegando a su fin. Utiliza algunos términos que así lo demuestran. Dice el versículo 6, yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Con estas palabras prácticamente Pablo se está despidiendo de Timoteo. Se está despidiendo inclusive de su propia vida. Expresiones como sacrificado, mi partida, indican que sabe que su vida va a llegar a su fin y que sabe que se la entregará al Señor. Con expresiones como en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Habla acerca de su caminar con el Señor. De hecho, la buena batalla de la fe ya había sido empleada para alentar a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12, donde Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe. En estos momentos en que Pablo describe que ha acabado la carrera, mira hacia el pasado con la tranquilidad de quien ha cumplido fielmente la tarea asignada. Y ahora cuando tiene que enfrentar la muerte, no se siente vencido. Él va a entregar su vida, pero no se siente vencido, sino que usa un lenguaje que sugiere un final victorioso. Amén. Pero también que requiere un sucesor, al cual ve en Timoteo, así como lo describe en Filipenses capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras, porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y tan sinceramente se interese por vosotros, pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces Pablo entendía lo que había en Timoteo. Pablo sabía que él iba a poder ser su sucesor. Y Pablo después, al utilizar la expresión he guardado la fe, en ella se puede interpretar de forma subjetiva como si Pablo estuviera afirmando que se había mantenido fiel al Señor, conservando su confianza personal en Él y en todas sus promesas. Pero la fe también se puede entender de forma objetiva, como si se tratara del buen depósito de la palabra que le había sido encomendado, y que Pablo había perseverado y defendido contra toda perversión o adulteración. Pablo había defendido la literalidad de la palabra de Dios, la doctrina de Jesucristo. Pablo había guardado la fe en los dos sentidos, había sido obediente a la palabra y había transmitido con fidelidad la palabra de Dios. Por lo tanto, estaba listo para rendir cuentas al Señor. Estaba dispuesto a entrar en el reposo del Señor.
Por eso es que él podía esperar la recompensa final. Yo me hago una pregunta. ¿Será que estamos listos para esperar la respuesta, la recompensa final? ¿Será que estamos tan listos como Pablo? Vamos al versículo 8 y ya con esto, con este versículo terminamos. Dice la palabra del Señor: por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Al mirar hacia el pasado, hace Pablo una evaluación del camino recorrido y la fidelidad con lo que ha servido al Señor. Por eso, cuando mira hacia el futuro, tiene la confianza de que recibirá una corona, y pensando en esto, su alma se llena de gozo. Por más que está pasando aflicción, su alma se llena de gozo porque él sabe lo que va a ocurrir con él después de que muera. Dios ha prometido dar una corona a aquellos que terminan fielmente el ministerio que les ha sido encomendado por el Señor. Esta idea aparece con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. En Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero además de todo, la primera carta de Pedro dice, capítulo 5, versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amados, en los antiguos Juegos Olímpicos que se celebraban en la ciudad de Olimpia, a los vencedores se les concedía como distinción una corona, ¿cierto? Una corona que tenía ramas de olivo. En Roma también el general victorioso, aquel general que vencía en batalla, recibía también cuando regresaba una corona triunfal de laurel. Pablo usa esa misma ilustración, pero él habla de una corona de justicia, una corona incorruptible, que no se puede corromper. Pablo se contempla como un atleta que acaba de terminar la carrera y mira hacia arriba al estrado del juez esperando la corona de laurel del vencedor. Pablo se ve en el podio, hermano. A Pablo no le pasa lo que le pasa a muchos ciclistas que dicen: bueno, aquí no importa, yo llego en el lote, no hay problema, todo bien. Pablo se ve allá en el podio, 1, 2 o 3, no, él se ve de primero, recibiendo la corona. Amén. Él tiene la certeza de que así va a ser. Ahora, Pablo incluye a los demás también, porque él no se queda solo en ese podio. Él no dice: yo soy el que la voy a recibir, sino que en el versículo 8 además dice: la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, él no deja ese privilegio sesgado solamente a su persona, sino que extiende ese privilegio a quienes, a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este amor por su venida se ha de manifestar sobre todo de una forma práctica. No se trata solamente de compartir una doctrina, amados hermanos, sino de vivir cada día de acuerdo con esta esperanza. Implica ajustar nuestro comportamiento con el tipo de justicia que Cristo establecerá en su venida. Cuando esta esperanza está viva en nosotros, produce un deseo de santificación, un deseo como una urgencia de vivir en santidad, de obediencia al Señor, y al mismo tiempo nos ayuda a sostenernos frente a las pruebas que vivimos en este mundo. Este era el pensamiento que Pablo tenía y además lo compartía. Amado hermano, hoy hemos podido considerar en esta porción de la palabra no solo un llamado e instrucción precisa de Pablo a Timoteo, sino que también podemos ver la confianza que Pablo tenía de su salvación, no solo por el hecho de haber terminado la carrera, sino también el saber que había sido fiel a Jesucristo en guardar su fe durante esa carrera. ¿Cómo está hoy nuestra vida personal delante del Señor, amados hermanos? ¿Cómo está nuestro conocimiento de Dios a través de las Escrituras?
Necesitamos aprender más de Jesucristo, necesitamos acercarnos más a Él, necesitamos buscar su presencia, necesitamos pelear la buena batalla, necesitamos recorrer la pista de la carrera, necesitamos recorrerla. Pero todo esto tomados de la mano de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y tú, amado hermano, que si conoces a alguien que no conoce de Cristo, pero tú que conoces de Cristo y no has ido a Él en arrepentimiento y fe, es tiempo de acercarse. Es tiempo de acercarse a Cristo. Hoy te hablamos a tiempo y fuera de tiempo. Hoy te estamos hablando a tiempo y fuera de tiempo, porque no conocemos tus circunstancias. Hoy hablábamos con los varones que hay muchachos que tienen 20 años y de pronto no han recibido a Cristo, pero es que no conocemos cuál va a ser su mañana. No conocemos cuál va a ser siquiera su próxima hora. Entonces, de ahí la importancia de compartir y predicar el Evangelio. Hoy es día de salvación. Hoy es el día de acercarse a Jesús en arrepentimiento y fe, para que un día puedas hablar como Pablo: he peleado la buena batalla. Que puedas decir eso, amado hermano. He peleado la buena batalla. Me he caído muchas veces, sí, pero he peleado la batalla. Pero sobre todo, amada iglesia, que tú que has sido llamado por el Señor a predicar su palabra, dejes de hacer caso omiso a ese llamamiento. Si es para hacerlo desde el púlpito, gloria al Señor. Pero si es para hacerlo como en Mateo 28, también bienvenido sea. Cualquiera sea ese llamado, necesitamos sumergirnos en la bendición de su palabra. No podemos predicar acerca de quien no conocemos. Necesitamos hacer del conocimiento de su palabra, de la palabra de Dios, parte fundamental de nuestra vida, desde el más pequeño hasta el más adulto. Este llamamiento no exime a nadie, amado hermano. Por tanto, yo quiero invitarle a que en esta mañana podamos orar al Señor y pedirle que nos dé esos oídos para oír su palabra, esos oídos para escuchar su palabra, pero que nos permita cumplir con ese llamamiento, que nos permita dar la buena batalla, pero que durante esa batalla esté con nosotros, que nos permita correr la carrera, pero que durante esa carrera Él vaya delante de nosotros, porque de lo contrario nos vamos a tropezar. Padre, te bendecimos, mi Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, Dios de los cielos, que es viva y que es eficaz, Señor. Hoy queremos alabar tu santo nombre, Dios mío de los cielos, y clamar a ti por misericordia, Señor. Perdónanos si hemos fallado en buscar tu palabra con la consistencia que deberíamos hacerlo, Dios. Pero también te pedimos que nos ayudes en ese proceso, que tu precioso Espíritu Santo ponga en nosotros el querer como el hacer, que no se quede solamente en un propósito, sino que podamos llevarlo por obra, Señor. Gracias, Dios mío, porque a través de tu palabra hoy podemos entender este llamado a predicar la palabra del Señor, pero no de cualquier manera o como a nosotros se nos ocurra, sino conforme al propósito que tienes para que esa palabra sea predicada. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, mi Dios, te glorificamos, Dios de los cielos, y te pedimos, Dios mío amado, que sea tu palabra, que sea Jesucristo el centro de la predicación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Amén.